Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de cómo realizar un estudio de calidad de potencia eléctrica. Son supremamente útiles los estudios de calidad de potencia eléctrica, son muy necesarios para tareas de diagnóstico, diseño, para hacer mantenimientos preventivos. Usualmente es una de las tareas más importantes que hay que realizar en la industria en general. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunas técnicas, ¿sí? que, que he desarrollado durante mucho tiempo para poder realizar estos estudios. ¿Listo? Mi nombre es Wilmar Sotelo, soy especialista en variación de velocidad y en calidad de potencia eléctrica. Trabajé muchos años con temas de filtrado activo, compensación de reactivos, compensación de tensión, ¿sí? Corrección de eventos transitorios o eventos tipo SACS también. Entonces, pues a través de este video, pues quiero contarles mi experiencia y quiero contarles cómo podemos estructurar un estudio de calidad de potencia eléctrica y para lograr unos buenos resultados y un buen análisis. Bien, todo comienza con una llamada. Entonces, una llamada pues del cliente o del usuario o de la persona que necesita el estudio, ¿cierto? Entonces es importante saber con quién estamos hablando en esa llamada, ¿sí? Entonces, a veces nos llama el encargado de mantenimiento de la planta o a veces nos contacta el fabricante del equipo que ha sufrido algún daño o algún problema o también puede llamarnos la aseguradora, ¿sí? O el director de proyectos, o un gerente, o un comprador, ¿sí? Entonces es importante saber con qué persona estamos hablando y qué persona es la que nos está entregando como esa primera información acerca de lo que está sucediendo en la planta con los equipos o cuál es el problema, ¿sí? Es importante saber conocer la capacidad de nuestro interlocutor, ¿sí? Porque dependiendo de ello, pues la información va a ser de mejor o de menor calidad. ¿Listo? Entonces este es bien importante. El mejor camino es siempre buscar contacto directo con las personas que conozcan tanto el proceso como el sistema eléctrico. ¿M? Usualmente quienes mejor conocen el proceso o el sistema eléctrico que se está viendo afectado, pues son las personas que están en campo. ¿M? Entonces los operadores, los técnicos, los jefes de mantenimiento, ¿m? Son las personas que conocen los detalles de la operación, del funcionamiento de sus plantas y nos pueden dar como muy buena información acerca de lo que realmente está pasando, los síntomas, etcétera. ¿M? Entonces, siempre que llegue alguien a buscarnos para solicitar un estudio de Power Quality, pues lo mejor es tratar de escucharlo y tratar de buscar un contacto con estas personas que les comenté. ¿Qué opciones de conversación tenemos con estas personas? Pues es probable que nos diga, mira, te llamo para que me hagas un estudio de calidad de energía, digamos que es un término inapropiado, pero usualmente lo escuchamos como calidad de energía, ¿sí? O te llaman simplemente para cotizar, necesito cuánto cuesta un estudio de calidad de energía, ¿m? O a veces te dicen, mira, realicé un estudio de calidad de energía y necesito saber, con base en los resultados del estudio que ellos realizaron, necesitan saber qué solución pueden implementar. Entonces también esta es otra opción muy común de conversación. Otra opción que te pueden llamar a decirte oye, necesito que me vendas una solución. O tenemos un problema con tal equipo, con tal situación. ¿M? Entonces son como las opciones de conversación típicas. Bien, antes de hacer cualquier cosa, pues lo primero es identificar el problema y conocer cuál es el motivo de ese requerimiento. Entonces, durante la conversación, pues uno puede, el cliente nos puede empezar a comentar, mira, es que se apagan tales máquinas o se descontrola el proceso o estoy pagando muchos reactivos en mi factura y me están penalizando o se me quemó un equipo, se me quemó un motor, un transformador, un banco de condensadores, una blindobarra se está calentando mucho. Entonces, esas son como las opciones de conversación más típicas. O también te pueden llamar para decirte, estamos diseñando un proyecto. ¿M? Entonces, estamos diseñando un proyecto y
necesitamos tener en cuenta o en consideración los temas de calidad de potencia para garantizar la confiabilidad de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, todas esas son cosas que pueden ir pasando durante la conversación. Entonces, es importante pedir que nos indiquen información acerca del proceso que se está trabajando. Entonces, conocer el tipo de industria en la cual se está trabajando. Y allá en el tipo de industria pueden haber múltiples opciones, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de industria de acero, pues muy seguramente tendrán hornos de arco y sabemos que las corrientes de cortocircuito de esos sistemas de potencia son bastante altas, por lo tanto su impedancia es muy baja y la probabilidad de dañar la onda de tensión también puede ser alta o baja según el escenario que se tenga, ¿cierto? O también en la industria de acero también es muy común que sufran de variaciones rápidas de tensión. Y los escenarios o las consideraciones son bien diferentes cuando, por ejemplo, pasamos al sector petróleos, ¿cierto? Entonces, el sector petróleos, pues dependiendo de la parte del proceso en la cual nos encontremos, pero si estamos en la parte de extracción, donde hay campos y hay muchos pozos y usualmente tienen generación local, tienen un grupo electrógeno de 6 8 10 12 15 generadores conectados en paralelo para alimentar todo una estación, perdón, todo un campo de extracción, ¿cierto? Lleno de pozos. Entonces, pues allí los problemas que se presentan son bien distintos. Allí los problemas usualmente son problemas como por ejemplo regulación de tensión, alta impedancia, daño en la forma de onda, de voltaje. ¿Sí? Entonces, fíjense que allí son consideraciones diferentes. O si estamos hablando en el sector de manufactura, a veces encontramos que el personal que está disponible para la parte eléctrica de pronto no son personas que tienen como suficiente calificación para realizar ciertas actividades, ¿cierto? Encontramos en el sector de manufactura a veces hay mucho desorden en las instalaciones eléctricas acometidas mal instaladas, ¿sí? Y esto genera problemas de compatibilidad electromagnética y dificulta la detección de problemas, ¿cierto? Entonces, ese es otro sector, ¿sí? Con problemas diferentes, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el sector de los acueductos. Entonces, en el sector de los acueductos, el entorno o el ambiente, pues puede ser un ambiente, si estamos hablando de una planta de agua residual, pues el ambiente puede llegar a ser muy corrosivo, incluso hay bacterias en el ambiente. Entonces es otro tipo de usuario, otro tipo de cliente. O si hablamos de edificios comerciales, también a veces se tiene el mismo problema que en el sector de manufactura, que a veces hay personas que no están suficientemente calificadas, ¿sí? Y también hay desorden, etcétera, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ahí rápidamente no mencioné 5 tipos de industria diferentes, y cada una de ellas pues tiene sus propios retos, sus propios problemas, sus propias características, sus propios síntomas, ¿sí? Entonces, es bien importante saber que no es lo mismo hacer un estudio de Power Quality en un edificio que en una planta de petróleo, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, entonces con todo esto que acabamos de mencionar, pues hagamos un breve resumen. Entonces, lo primero es saber eh, que todo empieza con una llamada y en esa llamada pues es importante saber con quién estamos hablando, tratar de buscar hablar con las personas que realmente conocen el proceso, conocen el sistema eléctrico, ¿cierto? Tratar de identificar cuál es el dolor o cuál es la preocupación del cliente durante esa llamada, ¿sí? Cuál es su interés, por qué motivo nos está llamando, ¿sí? Eh, y también tratar de identificar de qué tipo de industria estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando de aguas, de petróleos, de manufactura, de un edificio, etcétera, ¿listo? Entonces todo esto nos va a dar como un buen entorno para conocer o para preparar nuestro estudio de Power Quality o nuestra propuesta económica para realizar ese estudio, ¿vale?